El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y esta es una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Marco Falcone, investigador de la Fundación Libertad en Rosario, Argentina, también profesor de la UCEMA en Buenos Aires. Yo los acompaño desde Guayaquil y hoy está con nosotros Ibabel Arroyo, una destacada periodista mexicana con más de 24 años de experiencia ejerciendo la profesión en su país. Es fundadora, ella fundó y dirigió un medio digital durante 11 años en México. Ahora hace comentario político en ADN 40. También coopera con la Fundación Friedrich Naumann en diversos proyectos. Y es una colaboradora también de la prestigiosa revista liberal Letras Libres. Y Babel está con nosotros hoy para discutir lo que ha sucedido con unas elecciones muy peculiares en México, unas elecciones mediante las cuales no se elige diputados o congresistas, sino tampoco se eligió presidente, sino los jueces tanto de nivel local como a nivel federal. Para quienes nos escuchan desde otros países en América Latina, esto implica una complejidad muy superior a los sistemas de países con un gobierno unitario, porque me imagino pues que tienen varios niveles y digamos había una complejidad en términos de la elección que se le pedía realizar a cada elector. Y bueno, pues Ibabel, yo quisiera empezar con una pregunta un tanto básica, pero tal vez no lo es tanto, y es algo que realmente debe haber sido parte de la discusión en México, y algo similar nos sucedió con nuestro experimento con el correísmo en Ecuador, y es que muchas de estos avances o construcción de una especie de régimen autoritario se hacen en nombre de la democracia. Entonces mi pregunta más bien va por el lado de cómo es que si se están eligiendo por la vía popular los jueces, esto es un retroceso para la democracia. Qué buena pregunta, me gusta cómo lo planteas. Te saludo a ti, Gabriela, a Marcos y a todos los que nos acompañan. La pregunta es pertinente porque efectivamente después de esta elección y bueno, más bien después de la reforma judicial que da pie a esta elección, la presidenta de México, eh, muy oronda, comparte con el resto del mundo la idea de que somos el país más democrático del planeta. Y creo que esto hay que ponerlo en perspectiva. Primero hay que ver cuál es el momento político que vive México. Después hay que ver la logística y el proceso, el diseño de esta elección. Y por último hay que ver lo que pasa con la justicia en México tras esta reforma judicial. Entonces, el momento político que vive México, que es el que le da forma a esta transformación del Poder Judicial, porque fíjense, antes de hablar de elección hay que hablar de transformación y aún más lejos yo hablaría de una purga judicial. Lo que esta reforma hizo fue obligar a más de 2,000 personas con cargos judiciales a renunciar a sus responsabilidades, muchas de las cuales, no muchas, la mayoría, casi todas, fueron obtenidas por procesos de selección meritocráticos, es decir, con exámenes, hay una carrera judicial. Bueno, fueron obligados a renunciar para que pudiera haber esta elección. Pero regreso a lo del contexto. El contexto político es el de un partido, el partido Morena, eh, hegemónico ya ahora, con una mayoría suficiente para hacer transformaciones a la Constitución en el poder legislativo, con una mayoría de gobernadores del mismo partido, con un líder carismático que es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no está en la escena pública, pero que sigue siendo una figura simbólica relevante que le da cohesión a ese partido. Ese partido es un partido que funciona en torno a una mística formada e impulsada por Andrés Manuel López Obrador, más que en torno a procesos institucionalizados dentro del propio partido. Entonces, este partido, Morena, que ganó en 2018 con el propio López Obrador, enfrentó eh, muros, contrapesos en el Poder Judicial para algunas
de las iniciativas y acciones de gobierno, algunas de ellas muy importantes del expresidente López Obrador, por parte del Poder Judicial, pero fíjense en los términos que yo estoy utilizando. Estoy utilizando los términos de contrapesos. Para el gobierno no fueron contrapesos, fueron obstáculos, y además obstáculos, digamos, dirigidos, obstáculos movidos ideológicamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que da pie a la reforma. La reforma nace para quitar ese obstáculo. Yo diría para eliminar los contrapesos institucionales, pero ellos lo hicieron para quitar ese obstáculo. Bien, ahora, dicho esto, y un elemento adicional en este contexto es la oposición fragmentada. Ya dije que Morena tiene una mayoría suficiente en el Congreso para hacer reformas constitucionales, y bueno, la contraparte es que la oposición prácticamente no tiene nada. Es una oposición que no es de un solo partido, es una oposición que está dividida en 4 partidos políticos. Con uno de ellos, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país durante más de 70 años, que tiene un rechazo importante por parte de la población. El otro es el Partido Acción Nacional. Es un partido con una fuerte vocación democrática, identificado más hacia la derecha centrista, y otros partidos pequeños. Bueno, Movimiento Ciudadano es un partido que está creciendo desde hace ya tiempo, de manera lenta pero consistente. Ha cambiado su nombre en varias ocasiones y ese es el único que no se alía a los otros. El PRD, que era el partido de izquierda, que alguna vez llegó a tener tanta fuerza como para gobernar la capital de la República. Bien, pues este es el contexto, y es un contexto en el que el gobierno de la República, a pesar de los mecanismos legales que se impulsaron para oponerse a la reforma, a pesar de las críticas de la academia y la oposición fragmentada y todo, pero criticando, a pesar de los matices y llamados de atención que surgían dentro de las propias filas del oficialismo para que esta reforma se contuviera, se matizara, a pesar de no contar con la aprobación para esta reforma de la mayor parte de los ciudadanos mexicanos, cosa que se vio en las elecciones. Bueno, pues se lleva a cabo lo que para mí es una señal inequívoca de que estamos ya viendo el primer acto importante de un régimen que yo sí ya me atrevo a llamarle una dictadura. Se había estado diciendo mucho en México que se han sembrado los elementos para un régimen autoritario. Creo que esto ya no es sembrar los elementos, este es el ejercicio de ese régimen. Por eso puede hacer esta purga con un porcentaje de votación ínfimo. Dentro de ese porcentaje de votación ínfimo, manipulación. Esto no fue una elección, claramente hubo una manipulación de las elecciones. No es un fraude, es una farsa, porque de entrada se pone sobre la mesa la posibilidad de que los ciudadanos vayan a las urnas a nada, porque nadie sabe qué es lo que está eligiendo. Entonces, no se tienen las garantías de información y libertad que caracterizarían a una elección libre. Oigan, yo me puedo seguir aquí como, voy a decir No, ahora es sí, que te como quería, o gorda sea, en a ver, te tobogán. quería, Ustedes díganme. no sabíamos cuándo interrumpirte, pero a mí sí me parece interesante que destaques algo básico acerca de una lectura de los resultados. Tú dices que hubo poca participación. No sé si nos puedes resumir un poco, y también la purga, porque tú hablas de una purga. ¿Cómo queda constituido ese poder judicial? O sea, ¿cuál es la representación partidista, por así decirlo? Que bueno, ya eso es llamativo, que se hable acerca de qué partido está representado en el Poder Judicial, ¿no? Pero digamos, ¿cómo ves tú esos resultados? Bueno, hablemos ahora del proceso que vivimos, que es un proceso inédito en México y en el mundo. Se sometieron a votación más de 2,000 cargos, fueron 881 cargos judiciales federales. Tú hablaste de que somos un país federal, en efecto, y el resto son cargos judiciales que corresponden al ámbito estatal. Eh,
porque estamos divididos entre el gobierno, que nosotros le llamamos gobierno federal, a lo que otros les llamarían gobierno central, y los gobiernos estatales, que otros les llamarían gobiernos federales. Bueno, entonces más de 2,000 cargos judiciales fueron sometidos a votación. Se dividieron por circunscripciones. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en la capital del país, en la Ciudad de México, tenía una oferta de 260 cargos y tenía que elegir 37. O sea, se imaginan más o menos como un poquito más de 37. Ahorita ya no me acuerdo cuántos tenía que elegir, pero alrededor de 30, me puedo estar equivocando en ese número. Pero tenía 260 candidaturas, tan solo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía 60 opciones y tenía que elegir 9. Una boleta para 9 votos para la Suprema Corte con 60 opciones. Yo estudié ciencia política, me dedico a observar la vida pública desde hace más de 25 años y me considero absolutamente incapaz de saber quién es mejor entre esos 60. Ahora imagínense si alguien no tiene estos elementos que no me hacen más ni menos, pero me acercan a estos temas. Ahora imagínense, no sé, una ingeniera, un médico, pues mucho menos elementos tiene para poder tomar esa decisión. Y solo estamos hablando de una boleta. Esto lo pongo sobre la mesa para que se den cuenta de la complejidad que fue el proceso para los electores y también para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo tuve en la Ciudad de México 9 boletas. En Veracruz tuvieron 11. En otros estados tuvieron 6. Es decir, no fue una elección uniforme, no todos podíamos compartir, tú por quién vas a votar, porque yo misma en la Ciudad de México tenía opciones distintas a las de alguien en el sur de la Ciudad de México. Entonces, no había posibilidad tampoco como de compartirlo. Hubo organizaciones civiles que creyeron que valía la pena participar en este proceso y evaluar los perfiles para ayudar a las personas, pero fue absolutamente inútil. Ahora bien, la elección se llevó a cabo como las elecciones normales en el país, es decir, hubo casillas, menos de las habituales porque había menos recursos, y en un país donde el porcentaje de votación habitual para una elección intermedia, es decir, que no sea presidencial, que es la que jala a todo mundo, sino que sea legislativa o de los estados, más o menos atrae al 50-60% de la población, o sea, una elección no tan atractiva. Bueno, pues aquí hubo pues una votación inferior al 15%. De ese 15%, hay una enorme cantidad de votos nulos. De ese enorme cantidad, pero enorme es enorme, o sea, está en el primer número, o sea, si me preguntas cuántos votaron por el ministro, perdón, pero ganaron los nulos, o sea, hay más nulos que votos por el ministro que obtuvo más votos. Eso más los ciudadanos que acudieron y no anularon su voto, pero no supieron por quién votar y por lo tanto, pues lo hicieron al azar, considerando que el voto es tan importante, tan sagrado, que había que ir a cumplir con su deber independientemente de que esto ya se hubiera convertido en una liturgia y no en una elección racional. Y luego están los que fueron manipulados, y aquí llego a lo que me dices bueno, finalmente, ¿quiénes fueron elegidos? A ver, entonces, los elegidos fueron elegidos por 1 de cada 10 mexicanos. Y 1 de cada 10 mexicanos que votó o sea, que es decir, que sí manifestó un voto a favor de uno de los candidatos de la boleta, lo hizo exactamente igual que unos acordeones. Nosotros les decimos acordeones, no sé cómo les digan ustedes, pero son papeles que se utilizan en la escuela para copiar en un examen. Entonces, La polla, le decimos en ¿cómo? Ecuador. ¿La polla? Claro, es donde se escriben las respuestas del examen. Bueno, pues acá en México, mira, pues acá en México les llamamos acordeones, son estos documentos que escondes, estos papeles que escondes con las respuestas del examen para hacer trampa. Bien,
el partido gobernante, Morena, distribuyó, y esto fue documentado, es decir, no es una impresión que me da que a lo mejor fue Morena, no, esto fue documentado por los medios de comunicación, porque había además páginas en internet del partido en el que estaban estas respuestas y se imprimieron. Se entiende que bueno, ese sí es un dato que no está corroborado. Se estima que 50 millones de acordeones fueron impresos para poder votar en estas elecciones. Coincidentemente, los resultados sí son los de los acordeones, es decir, tenemos, sobre todo en el caso de ministros de la Suprema Corte, porque se eligieron ministros, se eligieron magistrados de circuitos, se eligieron jueces, se eligieron una cosa nueva que es algo de un tribunal de disciplina judicial, que es una cosa como una inquisición interna, que ya había un órgano de control y fiscalización, pero este es, tal como está diseñado, parece como una inquisición interna, y también fueron elegidos. Y por cierto, ninguno de los que participan y fueron nombrados ya tienen algún tipo, ya no de carrera judicial, sino de relación con los juzgados, con la Suprema Corte, con algo, nada, nunca han estado allá adentro. Bueno, y ya me perdí en lo que le estaba diciendo. Entonces coinciden todos con lo que el gobierno y con lo que el partido en el poder anhelaba que fueran los resultados. Así pues, yo me escucho y me escucho decir los elegidos y creo que ese es un error. O sea, no debo de utilizar esa palabra porque no fueron elegidos. Fueron, no sé, tengo que encontrar la palabra adecuada porque designados tampoco. No sé, ayúdenme. Y Babel, te saludo desde Buenos Aires. Marcos. Suena a una tragedia, ciertamente, y lo lamento. Acá en Argentina tuvimos durante muchos años al kirchnerismo, ¿no? La última versión de nuestro peronismo, impulsando una reforma judicial que en el fondo lo que quería hacer era lo mismo que Morena, ¿no? Que es disciplinar a la justicia, ¿no? Echar a los jueces y reemplazarlos con jueces adictos, ¿no? En este caso a través de las elecciones, elecciones en las que no participa nadie, bueno, que son problemáticas por un montón de motivos. Y a mí lo que me llama la atención de tu relato es el papel de la propia justicia dentro de todo este proceso, ¿no? Entiendo que digamos, el partido de gobierno, al tener mayoría en el Congreso suficiente como para hacer reformas constitucionales, las hizo y se acabó, ¿no? Pero si algo así hubiera pasado en Argentina, que en realidad no se hace a través del Congreso, sino a través de una asamblea constituyente que cambia la constitución, etcétera, yo hubiera esperado resistencia de los propios jueces, ¿no? Vos al principio de tu alocución decías que hubo 2000 funcionarios que entraron por métodos meritocráticos que tuvieron que renunciar, que se tuvieron que ir. ¿Hubo algún caso de resistencia o hay todavía algún caso activo de resistencia dentro del Poder Judicial? Por ejemplo, digo, dentro de el propio Tribunal Supremo anterior a este que ha sido electo, entre comillas, ¿alguien, digo, atisbó a la rebelión en algún momento o el contexto, digamos, político nunca fue bueno para que la justicia pudiera resistir, más allá de la debilidad de los partidos de oposición en el Congreso? Excelentísimo apunte, Marcos, te lo agradezco mucho porque me da oportunidad de reforzar el argumento sobre el ejercicio de un régimen dictatorial. Eh, no es que hayan temido interponer recursos o rebelarse, es que lo hicieron todo, pero todo es todo. Se interpusieron demandas, amparos, se detuvo la reforma por mecanismos legales, porque claro, estamos hablando de jueces y magistrados que conocen el camino y cuestionaban además la legalidad de la propia mayoría con la que se hizo esta reforma. Esta reforma sí se hizo con una mayoría legal, pero con ingeniería política. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaban, por ejemplo, un voto adicional que les faltaba y cooptaron a un diputado. Eso me parece normal en cualquier régimen.
no me escandaliza, no importa las razones por las que lo votaron o lo que sea. Pero bueno, el asunto es que los magistrados y los jueces interpusieron muchísimos recursos. ¿Y ante quién? Pues ante ellos mismos, porque ese era el camino que podía poner un contrapeso hacia una decisión del legislativo. Y el legislativo pasó por encima de ellos. Incluso en la Suprema Corte renunció el comité que estaba evaluando los perfiles de los candidatos del Poder Judicial, porque decía que no había condiciones. ¿Y por qué no había condiciones? Porque había una orden de un juez para suspender la elección y otra orden de otro juez para continuarla. Y entonces decían, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues renunciamos. ¿Y qué hizo el Senado con todos los candidatos del Poder Judicial? Los metieron a una tómbola. Es en serio lo que les estoy diciendo. Como el Poder Judicial ya no aprobó a sus candidatos, a los perfiles, y me regreso un poquito, los perfiles y los candidatos que fueron sometidos a este proceso electoral fueron candidatos que metieron sus solicitudes a los tres poderes establecidos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Entonces, todos los que lo metieron al judicial, pensando que era como el camino más, digamos, sólido, honesto o conservador también, conservador del status quo, no pudieron pasar a la última etapa de manera normal porque el comité de la Suprema Corte dijo, adiós, yo ya no quiero hacer nada de esto, no puedo, y no lo puedo, no por una decisión política o por miedo, sino porque tengo dos jueces encima con órdenes contradictorias. Y lo que hizo el Senado fue meter a los candidatos del Poder Judicial a una tómbola para que sí pasaran. Entonces, todos los candidatos del Poder Judicial estuvieron en una tómbola. Entonces, por eso digo que este es el ejercicio de un régimen dictatorial, porque hubo resistencia legal, política, crítica, mediática, y el régimen pudo hacerlo a pesar de todo eso. ¿Cómo le llamas a esto? ¿Cuándo tú crees que se empezó a conformar esto? O sea, tú hablas del ejercicio ya, de que lo que estamos viendo es una dictadura consumada, y lo que estamos viendo es cómo demuestra o refleja su poder con esta toma del Poder Judicial. Y la pregunta que yo te quiero hacer es eso, ¿cuándo empezó a construirse esto? Creo que esa es una respuesta compleja porque naturalmente puedo aludir a acciones y decisiones del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que esa sería una respuesta incompleta. Sería incompleto decir que modificaron las leyes para eliminar a los institutos autónomos, para eliminar los contrapesos, para disminuir el poder de la oposición. Todo eso es verdad, pero esto se hizo con la aprobación y el respaldo de muchos ciudadanos mexicanos, porque esto se construye, el desencanto, el enojo y la furia contra la clase política mexicana viene de atrás. Por ejemplo, en el caso de la justicia, preguntabas, Marcos, bueno, o sea, no solamente hablabas de la rebelión de quienes están adentro de la justicia, que si no hicieron nada, hicieron todo lo que pudieron. Pero además, la justicia en México era una justicia, era, ya no sé en qué tiempo hablar, lejana y elitista, una justicia con muchos problemas para los más vulnerables. La justicia en el fondo es una promesa. Es una promesa de protección ante el poderoso, ante el que tiene dinero o ante el canalla, desalojador, lo que sea. Y esa promesa no se cumplía. Entonces, creo que la tendencia a la concentración del poder de un grupo político y de un partido se pudo montar en un descontento sobre una situación real, no para mejorar la justicia, sino para hacerla ya no lejana y elitista, sino subordinada.
con una consideración política, no una consideración de política pública para tener una mejor justicia. Entonces, híjole, Gabriela, creo que tenemos décadas construyendo este régimen. Ah. Y bueno, uno pensaría que el México de hoy, bueno, no de hoy, pero tal vez el México que recibió AMLO en su primera, digamos, cuando llega él por primera vez a la presidencia, no era el México que Mario Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta, era un México supuestamente con una vibrante clase media, y un México abierto al mundo después de décadas del TLCAN, ahora se le dice TEMEC. Digamos, ¿cómo? Y se pensó inicialmente que tal vez precisamente por esa misma apertura al mundo, por esa realidad económica, iba a ser difícil que el proyecto, un proyecto autoritario avance mucho. ¿Cómo a pesar de eso igual se dio esta popularidad de este proyecto que deshace pues muchas de las bases de ese progreso, ¿no? Es la pregunta del millón, Gabriela, y creo que además es la pregunta que se están haciendo muchos gobiernos, muchos académicos y muchos políticos en el mundo. Y creo que una de las respuestas en las que hay consenso internacional y me puedo sumar a esta por lo menos hipótesis en el caso mexicano es que la democracia no entregó los resultados que se esperaban o la democracia generó expectativas que no le correspondían y eso hizo que la población se desencantara. No solamente la democracia, otro de los consensos es toda la transformación del mundo y esta pérdida de certidumbre, de identidad colectiva, de límites claros, este movimiento, este terremoto del orden establecido, del status quo, sumado a la casi devoción que se puso sobre la mesa para la democracia, lo cual creo que fue, bueno, estamos viendo que fue totalmente incorrecto. O sea, la democracia no debe ser el Espíritu Santo al que haya que rezarle. Eh, creo que eso provocó que la gente busque, la gente, y sí digo la gente porque en la mayoría de los casos han sido movimientos democráticos, no democráticos, movimientos ciudadanos, elecciones, eh, eh, partidos políticos nuevos que tratan de dar respuestas que no se corresponden con los marcos en los que habíamos construido la democracia. Y al principio, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero al principio parecía eso muy refrescante. Al principio parecía, qué bueno que alguien como Macron, que es un outsider, gane en Francia, qué bueno que ahora ya hay candidatos ciudadanos, hay que tener candidaturas independientes, los partidos políticos ya no funcionan, estamos construyendo un nuevo mundo. Sí, pero en la construcción de un nuevo mundo destruimos los marcos de lo que yo diría que es el control y la fiscalización al poder. O sea, al destruir, desconfiar y alejarnos de instituciones como los partidos políticos, como las elecciones regulares y esto que estaba todo agujerado y era perfectible, pero al alejarnos de eso, nos alejamos de nuestros únicos elementos para controlar al poder desde la individualidad, porque los sustituimos por movimientos y esos son colectivos que nos pasan por encima. Y Babel, hablabas hace un rato acerca de la creación de un tribunal de disciplina, ¿no? Que decías que se parece un poco a la Inquisición. Y decías también que antes ya existían órganos de fiscalización, de control, como existen en cualquier lado, ¿no? Existen en Ecuador, en Argentina, seguramente, digo, en todas partes. Pero ¿por qué este se parece a un tribunal de Inquisición exactamente? ¿En qué medida también contribuye a la degradación del Poder Judicial y a la consolidación de esta nueva dictadura de la que hablamos? Mira, Marcos, Gabriela, antes había un mecanismo de supervisión de la carrera judicial
que era el Consejo de la Judicatura, así se llamaba, y me parece normal que haya un mecanismo de supervisión, de vigilancia, de fiscalización de los jueces. Lo que hacían era, ellos estaban encargados de cambiarlos de adscripción, de sancionarlos, también de promoverlos. Y esto estaba ligado a una carrera judicial. Eso es lo importante. Lo importante es que los mecanismos de sanción, promoción, incentivos y movilidad judicial estaban vinculados a una carrera judicial. El ascenso, la movilidad y las sanciones tenían que ver con procesos de selección meritocráticos. En este caso ya no. O sea, ya no hay que hiciste un examen y entonces ahora te podemos mover para acá, o hiciste un examen e hiciste trampa y entonces por eso te sancionamos. Ya no hay exámenes. Las personas que fueron elegidas, ay, me choca esa palabra, quiero cambiarla, pero todavía no encuentro por cuál. Las personas que fueron nombradas, ¿no? Durarán en su encargo sí o sí 9 años, hagan lo que hagan. Y esos 9 años tienen además que trabajar en la misma adscripción en la que fueron elegidos. No hay manera de que haya movilidad judicial. Si hay, oigan, además estamos hablando de un país con problemas serios de poderes fácticos locales como los grupos criminales y el crimen organizado. No estamos hablando de Suiza, que yo creo que también debe de tener sus problemas, pero en este caso, un juez que es presionado en una adscripción es que no tiene mecanismos de movilidad ya. Ahora, eso por un lado, el vínculo con la carrera judicial. Por el otro, los miembros del tribunal fueron elegidos por acordeón. Todos son, y eso sí, aunque no hubieran sido elegidos por acordeón, su carrera está vinculada con Morena. Bernardo Batis, uno de los que fue elegido, fue un funcionario cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno, pero cercanísimo es, o sea, era un secretario del jefe de gobierno y después participó en todas las actividades políticas del movimiento y del partido cuando se formó. Y él es uno de los que están allí y nunca ha sido juez, ni nunca ha estado en un distrito. Y ellos tienen capacidad para discrecionalmente, puse un ejemplo, pero son todos, y ellos tienen capacidad discrecional para sancionar a un juez si sus resultados no son del agrado del gobierno en turno. Ahora, todo esto que estoy hablando es una posibilidad. Alguien me podría decir, pero son buenas personas y no lo van a hacer. Bueno, pues sí, efectivamente, pueden no hacerlo, pero cuando al poder le das la posibilidad y le pones la puerta, la abre y la cruza. Entonces, hay muchísimas posibilidades de que este tribunal se convierta en una espada de Damocles que penda sobre la cabeza de los jueces, porque ellos ya no van a poder recurrir a ninguna otra instancia, ni van a poder protegerse con amparos ni mecanismos legales, porque ya no hay nada que los proteja como antes. Claro, bueno, acá en Ecuador, una institución similar, el Consejo de la Judicatura, fue utilizado para, digamos, ejercer cierto nivel de control por sobre los fallos de los jueces, no para esta idea bonachona de una institución autónoma que sancione por disciplina en el trabajo, o algo tan básico como el concepto era cuántas horas debe trabajar un juez en su despacho, digamos, como cuando el colegio te califica por asistencia, era algo así, y fue utilizado para básicamente interceder en las decisiones del Poder Judicial. Pero mi pregunta va más bien por una postura que tú hiciste pública y parece que luchaste con el tema bastante, que era esta cuestión de cuál es el papel de un ciudadano de a pie, un mexicano de a pie en una elección como esta, si ir a votar o no votar. Y bueno, para quitarle un poco de suspenso a quienes nos escuchan, pues tú te decantaste por no votar. Y esto me recordaba un debate hace muchísimos años en Venezuela acerca de si se debía participar o no en estas farsas de procesos electorales
que se organizaban. Y inicialmente pues tuvieron en la oposición de Venezuela esta idea de no participar, luego vino este aparente consenso de que pensaron que fue un error no haber participado y retomaron la senda de participar en los procesos electorales hasta hace poco, hasta hace casi un año que María Corina pues emprendió esta lucha contra todo pronóstico de participar en unas elecciones teniendo todo en contra. Yo tengo claro que depende mucho del contexto. Ahora nos puedes comentar un poco acerca de esta postura. Sí, miren, en México se peleó mucho por el voto y se participó durante décadas en elecciones fraudulentas con la idea de ir abriendo espacios en elecciones en las que se buscaba que la oposición tuviera más peso en el Congreso, votar por la oposición para la presidencia de la República. Y creo que el camino de participar tenía sentido porque entre mayor participación auténtica había, menos margen de maniobra había para el fraude y se iba construyendo una actitud, no digamos democrática, de respeto al voto, que es uno de los elementos de la democracia. Y por eso fue tan difícil en esta elección para mucha gente pensar en no votar, porque es una lucha que caracteriza o que caracterizó al régimen mexicano que llegó a la transición pues, digamos en el 2000, la transición presidencial, pero que vivió una transición a la democracia desde antes. Entonces, en esta elección fue muy difícil para muchos pensar en no participar porque estaban con esta idea de que participar restaba margen de maniobra al fraude del poder. Sí, nada más que en este caso no es que iba a haber fraude, lo dije al principio, es que la elección era una farsa. En los otros casos la elección no era una farsa, era una elección con fraude. Y en este caso, la elección misma, por un lado, es una farsa porque los ciudadanos no tienen la posibilidad de tomar la decisión sobre quienes van a estar en la justicia. Y segundo y más profundo aún, los ciudadanos, desde mi perspectiva, y es una perspectiva que no es personal, sino que es una perspectiva alimentada con lecturas politológicas y liberales, los jueces no deben de ser elegidos por los ciudadanos. Entonces, aunque no hubiera fraude, aunque funcionara el Instituto Nacional Electoral, aunque 9 de cada 10 mexicanos hubieran ido a votar, la idea misma de que los mexicanos bueno, no de que los mexicanos, de que los justiciables elijan a quienes van a aplicar la justicia, es un mecanismo de degradación de la aplicación de la justicia, porque vinculas al juez, al magistrado, al ministro, con los votantes y no con la norma. Vuelvo a poner el ejemplo de quienes van a estar 9 años. Es que hagan lo que hagan, van a estar allí 9 años y no necesitan estudiar y no van a tener ascenso. Lo único que tienen que hacer es estar bien con los electores. ¿Y cómo van a estar bien con los electores? Bueno, pues el último año, además de que harán campaña, también durante el tiempo que estén allí necesitarán estar bien con quienes les pueden facilitar los recursos. Y no solamente eso, también tendrán que agradecerles a los que votaron por ellos, de alguna manera. Así, no estoy hablando solamente del crimen organizado, pueden ser unas tías honestas de una asociación vecinal súper linda que cuida gatos, bueno, y que van con el juez y le dicen, nosotros como asociación vecinal logramos que tú fueras elegido. ¿Qué es eso? Entonces, ya me perdí. ¿En qué estaba? ¿Hacia dónde iba el razonamiento? O sea, tu No, de decisión de no votar. La claro, elección, claro, no entonces votar. por eso es que yo creía que en esta elección había que no votar, pero ojo, muy importante, hubo una división entre los críticos de la reforma por este dilema, y en realidad mi actitud no fue de militancia por el no votar. Yo creo que esa era la actitud menos mala, pero no era buena. O sea, el dilema era entre dos actitudes malas. O sea, ninguna de las dos
era una acción óptima, ni votar ni no votar. Yo no logré nada con no votar, así como quienes votaron tampoco lograron nada con ello. Creo que había que entender que el proceso mismo era un proceso que nos ponía en una situación en la que no ganábamos de ninguna manera. Y creo que había que juntar a esos dos segmentos para que quienes votaran no polarizaran la discusión contra quienes no votaran y a la inversa. Y creo que al final se logró, ¿eh? Creo que al final sí hubo un entendimiento entre los críticos que decidieron, pues a lo mejor podemos poner a un juez, a uno, que no sea tan malo. Yo creo que eso es un error, pero, y además no lo lograron en ningún caso, pero no es una actitud que había que deplorar, no era una actitud que había que rechazar, porque ninguna de las dos decisiones era óptima. Y Babel, bueno, me alegro de que haya tenido cierto éxito, ¿no? La campaña para no votar. Y en definitiva, bueno, estábamos hablando de los resultados y sobre todo de la participación, ¿no? Que ha sido tan baja, o sea que muchos mexicanos han compartido tu convicción o se han sentido, como vos los analizaste, quizás sin el derecho, ¿no? Sin sentirse con el derecho de votar a los jueces o sin sentirse con el conocimiento suficiente para elegir entre tantas opciones, para tantos cargos diferentes, en una especialidad de la cual la mayor parte de la gente no sabe nada o sabe muy poco, ¿no? Que es la Constitución, las leyes. Y mi pregunta ahora es, ahora que ya pasaron las elecciones, que ya sabemos cuáles son los resultados, que se pueden analizar, digamos, la nueva composición de toda una serie de órganos judiciales, ¿cuál es el siguiente paso políticamente hablando, si es que hay alguno? O sea, ¿cómo ha reaccionado la oposición? ¿Cómo ha reaccionado el propio gobierno? ¿Y qué es lo que vos esperás que ocurra de ahora en más allá de las consecuencias esperables dentro de la justicia, ¿no? Que seguramente impliquen el sometimiento de la justicia al partido gobernante? En términos políticos, ¿qué podemos esperar ver en México en el próximo tiempo a raíz de este suceso? Ay, Marcos, ¿por qué haces esa pregunta? Porque En el... tengo preguntas incómodas. Bueno, mira, creo que, bueno, para no deprimirme, voy a tratar de desglosarla y encontrar ciertos caminos en el mediano plazo. En el corto plazo, en términos políticos, lo que vamos a ver es un poder absoluto. Eso es lo que vamos a ver. Y lo que eso signifique en términos del control a la justicia, lo que eso signifique en términos de agenda, lo que eso signifique en términos de manejo de la verdad pública, incluso. No creo que este poder absoluto, por lo menos en el corto plazo, tenga intenciones de ser un poder cruel y represor. Eso no hay indicios por el momento de que vaya a haber crueldad o represión en México, pero de que va a haber ejercicio del poder absoluto, sin ninguna duda. Eso en el corto plazo, en el cortísimo plazo. En el corto plazo, en materia de justicia, lo que vamos a ver es una ingobernabilidad en los juzgados y en los circuitos judiciales, ineficiencia y subordinación. Y eso tiene que ver, claro, otra vez con el ejercicio del poder absoluto. En el mediano plazo, creo que sobre todo el tema de la ingobernabilidad va a tener que ser atendida. Y en el mediano plazo, creo que es posible que expertos, instituciones académicas y organizaciones civiles y fundaciones puedan no tanto sentarse a la mesa con el poder para participar y ayudar o apoyar en la aplicación de la justicia, sino más bien sentarse a discutir cómo mejorarla. Quizá no con la lógica o la bandera de, ok, entonces ahora necesitamos una reforma, que en el fondo es eso, sino más bien con la bandera de cómo mejoramos el funcionamiento de los circuitos judiciales, cómo hacemos más expedita la aplicación de la justicia, cómo fortalecemos la independencia de los jueces, es decir, las preguntas básicas.
Y eso que en un primer momento no va a ser posible porque precisamente eso es lo que no quiere el poder que exista, porque eso era un obstáculo, pues en el mediano plazo no va a ser un obstáculo mayor para el poder y para la sociedad mexicana. Entonces eso se tendrá que arreglar y se tendrá que arreglar con el poder mismo. Ya lo vimos en regímenes anteriores y en otras partes del mundo. Hay cosas que horadan y agujeran el ejercicio del poder, aunque este sea dictatorial y necesita hacer ajustes. Creo que ese será el caso de la justicia mexicana en el mediano plazo. Y Babel, No así político, eso sí lo veo así como que van a estar a gustísimo así durante mucho tiempo. Y Babel, yo te quería hacer una pregunta acerca de lo de tu trabajo. Tú tienes una larga trayectoria en periodismo y casi coincide con el periodo de la transición a la democracia en México. Nosotros tuvimos como invitada hace un par de semanas a una abogada brasileña, Ani Díaz, que nos comentaba de cómo el poder judicial en su país pues se ha extralimitado para coartar la libertad de expresión en Brasil de una manera, me parece un tanto peculiar, diferente a lo que sucedió en nuestro país. En nuestro país eran funcionarios públicos que demandaban a ciudadanos y medios comunes y corrientes ante el Poder Judicial, que a su vez era controlado. Acá es por iniciativa propia del Poder Judicial. Eh, ¿Por dónde ves los tiros venir, por así decirlo, en el tema de la libertad de expresión en México frente a un poder sumamente concentrado? Ay, bueno, mira, en ese caso hay una parte, pues sí, hay una parte alegre de la respuesta, que es, la verdad es que los medios de comunicación en México, no todos, pero digamos, el sistema de medios de comunicación en México es muy potente. Entonces, fíjense, la oposición está disminuida, las instituciones autónomas han sido eliminadas. Eh, hay agenda impuesta desde el poder con las mañaneras y sin embargo, en todos estos años creo que el sistema, o sea, el sistema en general, no estoy hablando de un periodista en específico o un medio en específico, sino que creo que el sistema de medios ha resistido muy bien, acosado, en un contexto tecnológico desafiante, en un contexto económico degradante, y sin embargo creo que es, digamos, uno de los pocos actores que en México sigue en pie y no debilitado, sino fuerte. Tenemos periodistas de investigación potentísimos. Los periodistas que incluso que viven fuera del país por las investigaciones que han hecho relacionadas con el crimen organizado dan cuenta de ello. Entonces, creo que tenemos que alegrarnos de tener un gremio potente. Por supuesto que también hay elementos no solamente mediocres, sino también corruptos y temerosos. Y también hay un esfuerzo constante y sostenido de parte del poder del poder y del poder político y de los poderes fácticos. No solamente estoy hablando del poder gubernamental, también estoy hablando de los poderes criminales locales que han tenido de veras esfuerzos sostenidos en contra de los medios de comunicación. Somos el país con el mayor número de asesinato de periodistas sin estar en guerra. Entonces, es un país en donde el periodismo vive tiempos difíciles, pero creo que el sistema es un sistema fuerte y del que yo me siento orgullosa. Bueno, ¿y por dónde veo los tiros venir? Hasta ahora no hay ningún periodista en la cárcel. Hasta ahora hay muchos periodistas acosados mediáticamente por el entorno del régimen, es decir, no es que el fiscal o un procurador o los policías estén detrás de los periodistas, sino estas redes que se arman auténticas o manipuladas desde el poder para acosar psicológicamente en redes sociales a los periodistas. Y eso, por supuesto, que afecta. Hay periodistas con amenazas, pero hasta ahora no hay ningún periodista en la cárcel. Sin embargo, y ojo con esto, hace poco hubo un caso
que me paró los pelos de punta y no fue contra un periodista, pero habla ya de la posibilidad que tienen los miembros del poder. Un ciudadano, un abogado, le arrebató su celular a un senador porque lo estaba filmando y lo arrebató porque estaban teniendo una discusión, un altercado verbal. Los altercados verbales no son delito. Las agresiones verbales no son delito en México, a menos que haya acoso o amenaza. Pero en este caso fue una agresión verbal y el ciudadano le arrebató el celular al senador. Bien, pues el senador lo demandó por robo de celular. El robo de celular, obviamente no le robó su celular, solo se lo arrebató para que no le siguiera grabando, pero eso es lo de menos. Lo importante es que el senador lo demandó por robo de celular, que tiene una pena de 1 a 7 años. Y el ciudadano, que, ojo, era un abogado y es un abogado exitoso que puede defenderse, al final ya no pudo defenderse de una acusación falsa de un miembro del poder y lo que tuvo que hacer para no ir a la cárcel es aceptar una conciliación y la conciliación fue ir al Senado a ofrecer una disculpa pública en la que dijo que respetaba la investidura del senador y le pedía perdón por su actitud. Entonces, ese escenario es el que creo que va a ocurrir, sobre todo ahora que los jueces van a estar subordinados al poder. Lo veo eso mucho más cercano que el hecho de que la presidenta encarcele a alguien o un fiscal. O sea, creo que va a ser una cosa mucho más de este tipo, más sutil, en el que nuestro prestigio como periodistas sea destruido porque tengamos que pedirle disculpas al hijo del expresidente porque le dijimos Andy y no Andrés Manuel, y eso ya se considera violencia vicaria, que es un delito en la ley. Claro, una especie de mordaza más sutil o utilizar otros poderes del Estado como para intimidar, ¿no? Acá en Ecuador se utilizó mucho la agencia tributaria para este Esa ya se propósito. utiliza, también. No, acá hay acoso, hay asesinato, todo eso ya lo tenemos desde antes. También el sistema de administración tributaria se va contra los medios de comunicación que son más críticos. Pero la parte en la que veo que se puede degradar aún más es por allí, o sea, y no tanto como el poder centralizado, sino miembros aislados van a empezar a utilizar sus privilegios y su membresía en el poder absoluto para desprestigiarnos. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo que tenemos. Te agradezco, Ibabel, por acompañarnos el día de hoy. Marcos, también desde Buenos Aires. Ojalá esto evolucione de forma positiva a pesar de lo que nos has contado, y los esperamos en una próxima edición del Cato Podcast. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.